Domingo 32 del tiempo ordinario en el ciclo B. El don de la viuda. El domingo pasado el evangelista Marcos nos ha presentado a Jesús, que responde a una pregunta: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? La respuesta ha sido que el primero de los mandamientos de Dios es el amor, hacia Dios y hacia el prójimo. Hoy Jesús retoma el discurso interrumpido y nos invita a realizar concretamente el gran mandamiento del amor, poniéndonos dos ejemplos, uno negativo y uno positivo. La oración falsa. El ejemplo negativo es el de los escribas, es decir, de aquellos que en los tiempos de Jesús, como profesión, enseñaban y explicaban la ley de Dios. Deberían ser maestros de amor hacia Dios y hacia el prójimo. El amor, en efecto, es el núcleo, es el centro de la ley divina. En cambio, con palabras son maestros de la ley, pero en la realidad son campeones de vanidad y de hipocresía. Ellos fingen amar a Dios, haciendo largas oraciones y ostentando grande devoción. En realidad, afirma Jesús, ellos no oran, no hablan con Dios, sino que quieren solo que todos los miren y los admiren. La prueba de que no aman a Dios es su comportamiento hacia los débiles, hacia quien no puede defenderse, como las viudas. Ellas deben en aquel tiempo, o debían tener en aquel tiempo, un tutor legal, un administrador de sus bienes, y terminan por ponerse en las manos de aquellos píos maestros de la ley. Ellos deben demostrar su amor hacia el prójimo tutelando sus derechos. En cambio, se aprovechan, se hacen hospedar y mantener por ellos, se hacen pagar perfumadamente toda consulta legal, terminando por adueñarse de sus pobres casas. Y con una expresión casi brutal, Jesús dice: devoran las casas de las viudas. Él se lanza sin piedad hacia este grupo de personas que se sirven de la religión para oprimir y aprovecharse de los débiles, los indefensos, y anuncia que Dios será terriblemente severo con ellos. Recibirán una condena más grave. Hablando pues de estos ejemplos negativos, Jesús nos invita a valorar nuestra oración, a ver si por caso no sea falsa, como la de los maestros de la ley. Para Jesús, el único criterio que tenemos para entender si amamos a Dios es el amor hacia el prójimo. Si junto a la oración no hay amor por el prójimo, la plegaria o la oración es moneda falsa, sin ningún valor. El amor verdadero. El ejemplo positivo que Jesús nos ofrece para invitarnos a realizar el gran mandamiento del amor es el de una pobre viuda. Jesús se encuentra en la amplia entrada del templo de Jerusalén, donde se colocaban las casas o las alcancías en forma de embudo para recibir las ofertas de los peregrinos para el culto. Una sociedad entera desfila delante a él, ricos y pobres, familias con niños y personas ancianas. Los ricos avientan ruidosamente en las cajas grandes cantidades de dinero, de lo cual no tienen necesidad. Siguen observando, y Jesús también. Jesús ve que a una caja se acerca una mujer modesta, anciana, que pone 2 moneditas. Evidentemente, ha sido tomado de sus poquísimos ahorros. Aquella acción, para ella, es un salto en el vacío, es quitarse de la boca el pan de mañana.
Y lo hace porque confía en Dios y porque quiere dar su contribución a la gente que vive sirviendo el templo. Es al mismo tiempo un acto de fe, de oración y de amor. Jesús, que ha corrido del templo a los mercaderes que han transformado la casa de Dios en cueva de ladrones, ahora llama a sus discípulos e indica admirado a aquella pobre mujer. Y les dice a sus apóstoles que el gesto de aquella mujer es un precioso acto de religión. Ella se ha encontrado verdaderamente con Dios, no en el templo, sino en su corazón pobre y puro, es decir, totalmente abierto y disponible a Dios y a los demás. Reclamando nuestra atención sobre ella, Jesús nos invita a ser así. Esto es verdadero amor, dar algo de lo nuestro, de lo esencial, que ninguno podrá restituirnos sino solamente Dios. Esta viuda, de la cual no conocemos ni siquiera el nombre, es una de las grandes mujeres de la Biblia, modelos de verdadera fe y de verdadero amor. Ella está junto a María, madre de Jesús, que recorre los caminos de la montaña para ir a llevar su ayuda a su prima Isabel. Por 3 meses allá le ofrece su trabajo, su tiempo, su existencia y su asistencia. Esta mujer viuda está junto a la viuda de Sarepta, que nos es presentada en la primera lectura. Esta es con su hijo quien está al límite de la sobrevivencia, pero tiene fe y confianza en Dios y le da al profeta Elías su último pedazo de pan. Y Dios, que está así admirado de ella a tal grado que no la dejará nunca que le falte lo necesario para su casa. Esta viuda está junto a Tabita, aquella mujer de la primera comunidad cristiana de Jaffa, recordada en los Hechos de los Apóstoles, que dedica su tiempo a ayudar a los pobres, confeccionando vestidos para las viudas. Su muerte es una gran desgracia para los pobres, y el apóstol Pedro le da la vida para que siga su obra de bondad. La actitud de las dos viudas de las que hoy habla la palabra nos lleva a considerar la autenticidad de nuestros gestos generosos y de nuestra hospitalidad. Ante los ojos de Jesús no cuenta la cantidad de lo que damos, de la limosna, y su valor sustancial, sino el corazón del cual ha brotado el don. No es la pertenencia a esto o a aquel sector de la sociedad la que divide las personas entre benefactores y pobres. La lógica que emerge de la palabra de Dios es que cada uno tiene algo que ofrecer, y los bienaventurados son los pobres en el espíritu, aquellos que reconocen que nada pueden estar lejanos del Señor. Y en ese sentido recordemos, nadie es tan pobre que no pueda dar algo a los demás, ni nadie es tan rico que no necesite algo de los demás. Por eso oremos. Oh Dios, Padre de los huérfanos y de las viudas, refugio de los extranjeros, justicia de los oprimidos, sostén la esperanza del pobre que confía en tu amor, para que jamás le falte la libertad y el pan que tú provees, y todos aprendamos a dar en el ejemplo de aquel que se ha dado a sí mismo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.